Este podcast llega a ustedes gracias a Properties and Constructions Multiservices. A In Pursuit of Greatness Podcast. Yo soy su host, Arismendi Martínez, como siempre, dando las gracias a todos por su apoyo a través de las redes sociales. Gracias por seguirnos en YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Gracias por seguirnos en TikTok y en mi Instagram, ArisMTZ. El día de hoy tenemos a un joven empresario, una persona que le tengo mucha admiración y mucho respeto, ya que ha logrado muchas cosas a pesar de su corta edad. Para mí, él es la definición de cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Eso para mí es un caso de éxito. Él estudió Derecho en UNIBE, tiene especialidad en Diplomacia Comercial, Masters en Derecho de Transacciones de Negocios. Él es presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Belga, presidente de Eurocámara de Comercio de la República Dominicana. Él es CEO, actúa como presidente de Pou Velázquez Abogados. También tiene su otro emprendimiento de Grupo Gallium. Él es Jan Marco Pou Fernández. Muchas gracias, Arismendi. Gracias, y tengo que decir, un título imponente tiene el podcast. O sea que tiene que ser la entrevista excelente. De eso que se trata, hermano. Yo creo que tú defines eso también. A pesar de los logros que tú has tenido, tu manejo, tu forma como tú interactúas con las personas, es lo que yo admiro mucho. Pero yo quiero saber cómo llega todo, cómo tú llegas a este punto. Mira, yo comencé, tengo que decir que como muchas historias, a partir de la época post-pandemia, yo en el año 2020, justamente pocos meses después de iniciar la pandemia, me estaba graduando de UNIBE en Derecho. Y en ese momento yo me encontraba en un mundo en pandemia, en el cual tuve un debate interno muy interesante que fue sobre qué quería hacer en el futuro. Yo estaba buscando algo que fuera interesante, que me desconectara un poco del derecho, porque lo que siempre he trabajado es derecho. Soy abogado, vengo de una familia de abogados, mi padre es abogado, mis hermanos los dos son abogados, mi abuelo es abogado, mi bisabuelo era abogado, entonces somos una familia de abogados. Yo estaba buscando algo un poco más interesante, un poco más diferente y algo que tuviera un sentido un poco más macro, un valor social interesante. Pasé a trabajar en el año 2020 a la Cancillería. Y ahí duré 2 años en los cuales trabajé mucho con el tema de relaciones internacionales, la OEA, ONU, y también ahí desarrollé un interés particular en el tema del comercio. Y entonces resulta que en el año 2022, como bien dice la vida, producto de una oportunidad, se me da la oportunidad de ingresar como director ejecutivo en la Cámara de Comercio Dominico-Belga. Y ahí entonces comienza un trayecto que me ha llevado a hoy en día ser presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Belga y ser presidente de la Eurocámara de Comercio de la República Dominicana. Y ha sido un trayecto muy interesante. ¿Qué te entiendes que te llevó ahí en cuestión de cualidades, de trabajo y esfuerzo? Mira, yo entiendo que algo que aprendí relativamente joven es que en la vida hay que ser fresco. Hay que tomar oportunidades. Yo, parte de lo que comprendo que es mi éxito durante los últimos años ha sido no solamente ver oportunidades, sino aprovecharlas, sino también pedir espacios en toma de decisiones y en mesas en las cuales hay discusiones fuertes. Una de las experiencias que yo más valoro fue encontrar mi propia voz, que eso para mí como joven fue algo muy importante, porque yo siempre soy el más joven en todas las mesas en las que me siento. Bueno, cuando yo entré a la junta directiva, por ejemplo, de la Eurocámara, yo era el más joven por 20 años y encontrar mi voz y poder plantear y entender de que hay algo que puedo contribuir. Eso para mí fue no solamente importante, sino que fue algo que fue muy especial. Entonces, ¿cómo fue esa batalla me imagino que tú tuviste esto del síndrome del impostor, como que, Dios mío, que quizá yo no soy suficiente o yo no pertenezco aquí. ¿Cómo tú pudiste romper esa barrera ya que tú estabas en sitios donde tú tenías personas con mucha capacidad y tú eres más joven? Sí, y tenías personas que eran muy exitosas, porque los miembros de la Junta Directiva de la Eurocámara, por ejemplo, eran empresarios que habían llegado a ser presidente de las cámaras de comercio europeas en el país, que eran todos empresarios
de muy alto nivel. Y yo lo que rápidamente entendí fue que el mérito habla por sí solo y que cuando uno se faja y trabaja duro, pues el mérito te hace brillar. Y yo algo que siempre digo es que la creatividad es lo más importante en todo lo que hacemos. Y yo, en ese momento en el cual me vi en la Junta Directiva de la Eurocámara como un primer espacio en el cual pude realmente brillar, asumí todas las oportunidades y asumí el compromiso de contribuir, aún no siendo presidente, pero eso me dio la oportunidad después de ser presidente. Ok, o sea que tú te fuiste preparando tú internamente para luego ya dar el paso y tener ya la confianza suficiente para tú estar frente a asumir la Sí, responsabilidad. y parte de lo que más me marcó fue poder aprender a no temerle a los espacios y a saber que uno si llegó a la mesa es porque tiene una preparación, tiene algo que contribuir y encontrar su propia voz. Yo lo que digo es que uno nunca puede tener miedo a plantear lo que piensa y a entender que uno tiene mucho que contribuir. ¿Y de dónde viene esa confianza? Mire, esa confianza yo la fui creando, pero ya de cierto punto en adelante nos damos cuenta, que es lo que yo le digo a muchos jóvenes que se me acercan y me dicen, mira, ¿cómo tú entraste a posiciones directivas, a posiciones de toma de decisiones? Y yo digo mucho, bueno, yo fui fresco, eso es lo primero, yo soy muy inquieto, me metí en cosas que mi edad no la justifica, pero segundo, decidí a muy temprana edad que era muy importante que yo tenía algo que contribuir. Y yo entendí rápidamente que todos somos humanos. Y esa persona que uno veía que sabe mucho más que tú te das cuenta de que sabe menos de lo que uno piensa, que es un ser humano como tú y como yo, y que realmente la diferencia es más de edad, pero en formación y en capacidad, con salvas excepciones, somos iguales. Entonces, ¿cómo tú manejaste los tropiezos por tema de experiencia? Mira, con los tropiezos yo soy muy creyente en uno seguir adelante. Yo tengo una regla, es uno en la vida tropieza, uno en la vida fracasa, yo me doy 5 minutos para llorar, para hacer bemba, pero en la vida uno continúa simplemente y entender que los tropiezos son parte de la vida. El que no tropieza en la vida nunca va a llegar al éxito. Yo soy gran creyente en el momento y el momentum es uno continuar constantemente en movimiento y en acción y la acción trae fricción y la fricción propiamente hablando significa que vamos a fracasar en algunos momentos, pero en la vida hay que siempre continuar caminando hacia adelante. Entonces, vamos a hablar un poquito de tu experiencia como presidente de la Eurocámara de Comercio. Para que la gente entienda Ujú. el contexto, tú siendo presidente de esa institución, ¿cuáles son tus roles, tus responsabilidades? Sí. Mira, la Eurocámara es una entidad muy interesante porque somos la confederación de las cámaras de comercio de los países miembros de la Unión Europea en la República Dominicana. Y somos la Cámara de Comercio Oficial de la Comisión Europea, la Unión Europea, aquí en el país. O sea, que somos una entidad que representa a 26 países miembros, a un mercado de más de 500 millones de consumidores, a un mercado que es el mercado con más acuerdos comerciales, y es un mercado que para los dominicanos es muy interesante porque somos, me gusta decir, somos Europa trasplantados, somos un país con una tradición hispana muy marcada. Entonces nosotros trabajamos. Nuestro objetivo, nuestro baluarte es ese intercambio comercial entre la Unión Europea y la República Dominicana, que tiene que ver con facilitar el comercio, con promover el EPA, que es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el CARICOM, del cual la República Dominicana, o el CARIFORO, del cual la República Dominicana es miembro, y es promover oportunidades de negocios para que tanto dominicanos como europeos puedan aprovechar. Pero me imagino que tiene que haber unos indicadores de éxito y Claro. en base a esos indicadores de éxito tiene que haber una presión que me imagino que debe someter porque estamos hablando de potencializar la economía de aquí del país. Y nos ha ido muy bien. Tengo que decir que durante los últimos 4 años el comercio con la Unión Europea ha continuado una tendencia de incremento. El año pasado creo que superó los 4.100. Superamos el año 2022 los 4.133 millones de dólares. En el año 2023 bajamos un poco, pero en el 24 tuvimos un impulso interesante. Y lo que vemos es que es una relación que continúa desarrollándose. Y ahí lo que es interesante es que cuando uno ve el desempeño comercial,
lo que siempre vemos en todos los acuerdos comerciales de la República Dominicana, con excepciones, por ejemplo, como Haití, es que la República Dominicana siempre tiene un déficit comercial. Y eso se explica. No somos un país exportador. Ahora es que el gobierno ha trazado esa ruta de ser un país, una potencia exportadora. Pero somos un país que es una exportadora de servicios. Y entonces lo que hemos visto durante los últimos años es que la República Dominicana ha podido achicar ese margen y cada vez más exporta más, que eso es algo que me encanta, porque me gusta decir mucho que el futuro del comercio entre la República Dominicana y la Unión Europea es un futuro mucho más igualitario, en el sentido de que vamos a ver una tendencia hacia más comercio en ambos lados, pero más comercio igualitario. Entonces, ¿cómo tú definirías un caso de éxito? ¿Sería netamente los números que tenemos que estar en verde? No, yo también diría que un caso de éxito es qué estamos exportando. ¿Qué productos nuevos? Yo exacto, porque por ejemplo, nosotros tenemos nuestros rubros básicos, nuestra canasta exportable básica, que es lo que todos conocemos. Pero para mí el futuro es, evidentemente hablando, otros sectores que son los sectores en los cuales la economía dominicana se va caminando y se va dinamizando hacia. Por ejemplo, logística. La logística es el futuro de la República Dominicana. La logística es no solamente el segmento económico con el cual la República Dominicana se va a consolidar a ser un líder regional, va a ser un puerto para todos los buques que entren al Caribe y a las Américas, sino que también la logística va a ser un mecanismo de creación de riquezas que nos va a permitir crear realmente en la República Dominicana no solamente una infraestructura para poder aprovechar todo ese tránsito, sino también para nosotros ser una economía cada vez más competitiva. Y para mí la logística es algo que particularmente de mi gestión hemos trabajado muy de cerca en la Eurocámara por eso mismo. Somos parte del hub logístico del CNFC, hemos trabajado mucho con el gobierno, con el tema logístico, porque creemos profundamente de que el futuro del país se encuentra en gran medida en ese sector, pero también tengo que decirte que otro segmento que para mí es el futuro del país es el sector de la innovación. Yo digo que la economía que no innova no crece. Un país no se desarrolla solamente en base a indicadores económicos interesantes, pero nosotros hemos trabajado mucho el tema innovación por una razón muy primordial, y es porque la economía dominicana tiene que ser el hub tecnológico y de innovación, no solamente del Caribe, sino de Centroamérica y el Caribe. Y tenemos esa oportunidad que es muy interesante. ¿Cómo tú manejas la expectativa de esas relaciones? Porque, por ejemplo, puede que sucedan cosas aquí en el país donde de aquel lado se interprete de cierta forma. Entonces tú no quieres que, no, tú no quieres, tú quieres proteger esa expectativa que tienen o lo que piensan de las cosas que están pasando aquí actualmente. Por ejemplo, el tema haitiano. Entonces, cuando pasa algo, un suceso aquí, ¿cómo entonces tú manejas para que entonces allá, pues entonces no lacer esa relación o entren en pánico de cierta forma? Mira, yo pienso que es un tema muy particular, pero nosotros lo hemos sabido manejar muy bien porque la República Dominicana no solamente se nos conoce, pero se nos conoce por un perfil muy, muy estable. Tenemos una paz social, un perfil macroeconómico y fiscal muy interesante. Se nos conoce por ser un país responsable. Se nos conoce por ser un país respetuoso de la paz social, un país que busca consensos. Pero con ese tema lo que hemos buscado hacer nosotros de la Eurocámara es informar al contexto internacional. Porque hay veces que tú tienes inversionistas que tienen una visión muy desproporcionada porque dicen, bueno, Haití está al lado, por ejemplo. Nosotros lo que siempre intentamos hacer es, y hacemos muchas colaboraciones con embajadas, con agencias de promoción de inversiones y exportaciones, es que entiendan que no, que la República Dominicana, que tú vienes aquí a Santo Domingo y aunque tenemos un problema latente en Haití, no es que aquí en Santo Domingo estamos en lockdown, sino que aquí hay una economía pujante, hay una economía competitiva, la más competitiva de Centroamérica y el Caribe, la más grande, y que eso significa que aquí hay muchas oportunidades de negocios. Ok, entonces también parte de tu rol y tu responsabilidad es tú, es como quien dice, tú ser el enlace de las personas que producen aquí y los posibles inversionistas allá. Exacto, nosotros trabajamos mucho para también, porque la Unión Europea es el segundo mayor inversor en el país, después de los Estados Unidos, que se explica solamente. Estados Unidos está a 30 kilómetros, tenemos 1.5 millones de dominicanos que viven en Estados Unidos,
y hay una tradición histórica muy fuerte y somos parte, digamos, de la esfera de influencia de Estados Unidos. Mientras que con la Unión Europea tenemos una relación un poco más lejana, pero también interesante e importante. Entonces, trabajamos mucho con ellos para poder diversificar y también poder promover esas inversiones que vengan aquí a la República Dominicana. Ok, del porcentaje de las inversiones, la mayoría iría para el sector turístico ahora mismo. Turismo, sí, porque evidentemente con el tema del turismo, los españoles son la segunda mayor huella. Entonces, en el sector turismo, pero también energías renovables que ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años. Vi un dato que me interesó mucho, que es que la República Dominicana es el principal receptor de inversión extranjera directa en Centroamérica y el Caribe en energías renovables, que eso es muy loable. Ok. Entonces, háblame de presión, cómo lo manejas tú de forma interna, porque tú estás en esa posición teniendo esas responsabilidades. Imagino que crea Sí, una presión y estrés. mira, el tema de la presión y el estrés, eso fue algo que yo aprendí a manejar en el camino, porque la realidad es que con más responsabilidad hay más presión, hay más estrés. Y yo lo que básicamente hago es, yo soy muy creyente en la acción, yo soy muy creyente en primero, uno no procrastinar, no escapar a los problemas, sino enfrentarlos directamente y resolverlos. Yo soy muy creyente de la teoría de la acción, de la teoría del momento, de uno siempre estar caminando y siempre estar con una tesitura de buen dominicano, de resolver, que es lo que me ha funcionado a mí. Y siempre estar abierto a oportunidades. Uno sabe la cantidad de oportunidades que a mí se me han dado, simplemente hablando por estar abierto a ellas y tener un ojo de águila y entender que, mira, hay una oportunidad interesante ahí, o en el mismo contexto gremial, mira, hay una oportunidad interesante para que empresarios dominicanos puedan aprovechar esa oportunidad, o un contexto interesante para lo otro. Pero con el tema de la presión, yo diría que la mejor manera de manejarlo es, primero, nunca procrastinar. Esa es mi regla principal, nunca procrastinar. Yo soy muy creyente de la regla de los 5 minutos. Ujú. Si una tarea es fácil, yo la hago en 5 minutos. Yo no, y siempre intentarlo. Yo me he dado cuenta que en la vida lo simple a veces es lo más complicado y que en la vida hay que resolver lo simple antes. ¿Y cómo tú manejas las cosas que tú no puedes controlar? Porque a veces tú estás dando la cara por un país, pero fácilmente en un país que no es perfecto, estamos cogiendo en ciertas cosas. ¿Cómo tú Mm. manejas eso? Mira, con el tema que yo no puedo manejar, yo soy muy estoico. A mí me gusta mucho la lectura. Y la lectura es un pasatiempo que te da una formación y te estructura la cabeza de una manera muy resiliente. Y yo con lo que no puedo controlar, yo simplemente utilizo el viejo adagio que dice, it is what it is, es lo que es. O sea, la realidad de cosas es que uno a veces se arma un océano, un vaso de agua, intentando uno controlar lo que no puede controlar. Y simplemente hablando, hay veces que uno tiene que decir, mira, es lo que es. Y entonces, ¿cómo tú das la cara? Porque obviamente la cara y la responsabilidad eres tú. Y siendo sumamente honesto, siendo sumamente honesto. Eso es parte de lo que en la vida yo he aprendido. Hay que ser siempre honesto, en el sentido de que hay una cita muy buena que tiene Jordan Peterson, que es que nadie escapa a una mentira, en el sentido de que nadie puede, en el trayecto de la vida, todas las mentiras te cobran. Ujú. Entonces yo prefiero ser muy honesto con todo. Y eso me ha dado resultado. Háblame del desafío, retos, metas de la Eurocámara. Mira, yo cuando asumí la Eurocámara tracé una hoja de ruta muy ambiciosa. Y lo que me interesaba y me interesa hacer en la Eurocámara, y estamos haciendo, es que hacer de la Eurocámara como el ente referencial a nivel no solamente dominicano, pero sino también a nivel regional, como un gremio empresarial por excelencia que conecte a la Unión Europea y la República Dominicana. Nosotros hemos armado una hoja de ruta muy ambiciosa, por ejemplo. Suscribimos acuerdos con aduanas, con el MIC, hemos lanzado proyectos en conjunto, hemos hecho feria de negocios, hacemos nuestro Festival Gastronómico Europeo anual que se lanzó bajo esta gestión y hemos tenido un plan muy ambicioso para poder continuar fomentando esas relaciones comerciales. Pero yo diría que mi enfoque ahora mismo en este panorama que hay mundial, que es muy movido, es aperturar mercados nuevos. Yo estoy muy enfocado en Europa Oriental,
porque para mí Europa Oriental es un bloque muy importante. Estamos hablando de muchos países del flanco oriental de la Unión Europea, con lo cual la República Dominicana tiene relaciones diplomáticas y comerciales base. Nosotros estamos intentando realmente aperturar esos mercados para que la República Dominicana exporte, para que la República Dominicana pueda adentrarse y para que haya más relación comercial y más inversión entre ambos. Ok, entonces imagino que lo ato a la oportunidad que tú detectaste de la parte de logística y la tecnología, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, un país interesantísimo, Polonia. Polonia es uno de los países futuros. Estamos hablando de que Polonia es el país de mayor crecimiento de la Unión Europea. Y Polonia es un país con el cual nos hemos enfocado mucho en consolidar esa relación importante. Hungría, los países bálticos, Estonia, Lituania, Latvia, los países nórdicos. Estamos hablando de muchos países que tienen aspectos muy interesantes para la República Dominicana, porque yo siempre digo que los dominicanos conocemos los países donde viajamos. España, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, pero esos países que son muy interesantes del flanco oriental, son países en los cuales un producto dominicano, por ejemplo, como el casabe, tiene una entrada excelente. Así que yo siempre he tenido ese interés y lo he desarrollado mucho en Maluro Cámara porque entiendo que esos mercados son interesantísimos. Ahí sí hay temas de interconexión logística que son más complicados, líneas logísticas, cómo podemos llevar un producto que tiene una línea, una ruta establecida. Por ejemplo, un producto agrícola, que es lo que nosotros más exportamos, porque tenemos una exportación aún basada en rubros agrícolas de República Dominicana, por ejemplo, Austria, o por ejemplo, Hungría o Polonia, sin que se dañe. Todo eso son temas interesantes, pero hemos dado paso para buscar abrirlos, porque esos mercados para la República Dominicana son mercados interesantísimos. Y más ahora en un contexto en el cual el mundo se está reorganizando, como vemos con los aranceles de Trump y también este panorama político que tenemos en la región. Ok, entonces háblame de ese proceso de cómo tú detectas la necesidad que puedan tener ellos y cómo tú capitalizas esas oportunidades. Sí, nosotros en cuanto a oportunidades, lo que siempre mantenemos es una línea abierta de contacto con el empresariado, con la Comisión Europea, con los gobiernos nacionales, con el empresariado de esos países, para buscar oportunidades y buscar identificar cómo podemos encontrar sinergias entre República Dominicana y esos países. Eso es muy importante porque como te va a decir cualquier empresario, no es lo mismo tú exportar sillas que tú exportar piña. Entonces, la realidad del caso es que hay que encontrar esos nichos de mercado que son importantísimos. Pero lo que hemos visto es que cuando hemos podido encontrar esos nichos de mercado, hemos podido explotarlos de una manera muy interesante. Por ejemplo, dígase, el tema de Polonia, que es un mercado en mucho crecimiento y es un mercado que se va desarrollando. Y lo que hemos podido hacer, por ejemplo, ahí es hacer alianzas a nivel local para poder promocionar a la República Dominicana y para que empresarios dominicanos puedan conectar con empresarios polacos. Ok, entonces cuando tú vas, o sea, cuando tú te presentas, tú vas con el fuerte que nosotros tenemos, o tú primero detectas que puede necesidad, que Primero, necesita hacemos contacto con actores interesantes, gubernamentales, sector privado, para ir entendiendo un poco el mercado, conocer. para ir conociendo un mercado que ellos están buscando, que a ellos les interesa. Hay muchos que conocen a República Dominicana de oído, pero no conocen el perfil de República Dominicana, que es otro tema que hemos estado trabajando particularmente porque eh, tuve un muy buen amigo europeo que me dio una crítica constructiva y me dijo a mí, mira, ustedes tienen un perfil de país excelente. Cuando uno lee los números, se queda impresionado. Un país, 10 millones, 11 millones de personas, 113 billones de dólares de Producto Interno Bruto, un crecimiento económico del 4 al 5%, estabilidad. Tienen el mejor perfil de Centroamérica y el Caribe, séptima economía más grande de América Latina, pero cuando vamos a Europa, no hay ese conocimiento sobre el contexto dominicano. Inclusive nos conocen más, y es una anécdota muy, muy chistosa, nos conocen más por Punta Cana. Tú le dices a un europeo normal, mira, ¿tú conoces República Dominicana? Sí, me suena. ¿Tú conoces Punta Cana? Sí, claro. Entonces estamos trabajando mucho más eso, que el branding de República Dominicana se conozca entre esos países para que la República Dominicana no solamente sea una economía interesante en los países en los cuales nos conocen, sino que también seamos
un socio comercial interesante en los países en los cuales no nos conocen. Ya, o sea, que solamente nos conocen por la parte turística. Sí, y eso es parte de lo que estamos trabajando. Pero eso se explica, porque imagínate, somos una economía que nuestro crecimiento económico durante los últimos 30 años ha sido producto más que nada de servicios turísticos. Entonces, lo que estamos intentando hacer ahora, y el gobierno se ha mostrado muy abierto, lo ha hecho con nosotros, es que nos conozcan por logística, por zonas francas, que nos conozcan por chips, que nos conozcan por otros sectores comerciales que son interesantes. Porque mi visión particularmente es que esa zona franca del pasado, que eran Poloché, eso se va a quedar en el pasado. Nosotros tenemos que ser una economía, hablando ya de la innovación, una economía que produzca realmente lo que es valioso en el mundo moderno, que es tecnología. Entonces, ¿qué tú necesitas? O sea, ¿cómo te tiene que respaldar el gobierno para lograr o por lo menos encaminarnos hacia esa dirección? Mira, yo diría que el gobierno se ha portado muy bien porque hemos tenido muy buenas alianzas y trabajamos en conjunto en muchos comités y el gobierno ha tenido una tendencia muy pro negocios. Yo lo que diría es que lo que sí necesitamos todos es, y digo todo, me refiero a gremios empresariales, empresarios, sector privado, sector público, es trabajar todos juntos por un mejor ecosistema. Ya tú me estás diciendo que tenemos básicamente el respaldo, tú estás contando con el respaldo del gobierno, trabajan en conjunto. Entonces, para tú sentirte satisfecho luego de tu gestión, ¿hacia dónde tú tienes que llevarlo? Mira, mi ambición con esta etapa es básicamente nosotros poder dejar un gremio empresarial mucho más consolidado, un gremio empresarial mucho más conocido a nivel nacional e internacional, con mejores relaciones con los actores principales en nivel gubernamental, Comisión Europea, sector privado. Pero en cuanto a los números, mi ambición personal y mi ambición como presidente de este gremio es nosotros dejar una relación comercial mucho más diversa, una relación comercial mucho más interesante. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, ver que la República Dominicana logra encontrar nichos. Por ejemplo, un dato interesantísimo, la República Dominicana es líder en exportación a la Unión Europea en cuanto a bananos orgánicos. Somos líderes, no solamente somos el líder, somos líderes en cuanto a cacao orgánico. Ujú. Esos son los sectores del futuro de la economía dominicana. Eso es en lo que la República Dominicana realmente puede competir. ¿Por qué? Porque al final del día no somos Argentina. No tenemos millones y millones de tareas de tierra donde podemos cultivar. No tenemos una población de 100 millones de personas a la cual podemos dedicar gran parte al sector agrícola. Pero lo que sí tenemos es, primero, una locación privilegiada y lo que sí tenemos es un perfil muy interesante y una estabilidad que nos hemos ganado y con eso se puede llegar, como me gusta decir, a meta a la luna. Ujú. Entonces, ¿tú has visto más para allá luego de tu gestión? ¿Has pensado ya luego que la Yo, próxima etapa, sí? ¿qué te digo? A mí me gusta ir trabajando en el camino. Claro, tengo ambiciones particulares. Si es por mí, llego al cielo, pero al final del día estoy más enfocado en poder terminar esta gestión de una manera sólida, porque yo pienso que los logros hablan por sí solos. Ujú. Yo siempre me enfoco mucho en eso, en que los logros hablan por sí solos y que si uno realmente puede dejar logros que sean sólidos y que sean vistos por todos, esos logros hablan por sí solos. Yo pienso que y eso es un mensaje para todos los jóvenes, lo que siempre tenemos que hacer es contribuir, porque en contribuir no solamente brillamos nosotros, sino también que al contribuir brillamos todos y al final del día eso es lo que a mí siempre me ha dado mucho éxito. Yo cuando entré y volviendo un poco a la historia de la Eurocámara, yo comencé a asumir liderazgo en el sentido de que comencé a asumir responsabilidades y comencé a ver espacios en los cuales nadie había asumido esa responsabilidad y dije, bueno, yo la asumo. Y comencé a asumir responsabilidades y esas responsabilidades me comenzaron a dar de manera proporcional, me comenzaron a dar liderazgo, me comenzaron a dar espacio público para ser visto y eso me permitió crear un liderazgo que después fue reconocido. Y yo siempre digo que en la vida uno cuando logra combinar eso, talento, liderazgo y oportunidad, pues entonces no hay nada que se ponga enfrente.
Vamos a hablar un poquito de la oficina de abogado, porque hablamos de que tú tienes muchas cosas. Háblame de la oficina de abogado, cómo tú te manejas de tiempo y obviamente cómo tú trabajas dentro de ella para sacarla adelante también mientras eres presidente de Mira, la... parte de lo más interesante que yo he vivido en estos últimos 3 o 4 años ha sido el tema de la distribución del tiempo. Porque evidentemente mi función como presidente de la Cámara trae consigo una agenda social muy rigurosa. Y yo lo que he tenido que hacer es convertirme en un manager de tiempo excelente. Y sí, yo la manera en que manejo el tiempo es una manera muy interesante, porque yo salgo de la oficina bien tarde, pero mis días no son ninguno iguales. Y por eso que te estaba diciendo al principio que me quejo a veces de las tantas cosas que tengo, pero fuera aburrida la vida si no fuera así. Ujú. Pero sí, mis días ninguno son iguales. Hay un día que lo tengo lleno de eventos y no tengo tiempo de sentarme. Entonces es un esquema de cómo tú puedes sacar tiempo para tú poderte sentar en un escritorio y planificar y ver las cosas a nivel macro y poder firmar y despachar. Y tengo que decir, tengo un excelente equipo porque despachan conmigo a la quintanta a veces. Porque realmente hay veces que tú no tocas la oficina hasta las 7 8 de la noche, entonces tú tienes que sentarte y pedir a alguien que se quede para despachar. Y es muy interesante. Pero sí, el manejo del tiempo es lo que nunca te dicen a ti que hay que aprender, pero es lo primero que tú tienes que aprender, porque el manejo del tiempo es lo que se te va. El tiempo es lo más preciado. Esas 24 horas que uno tiene cada día es lo más preciado. Y la realidad es que para tú poder administrar no es fácil. Yo he aprendido a la mala cómo administrar el tiempo y cómo sacar tiempo para todo. Sacar tiempo para dormir, sacar tiempo para ir al gimnasio, sacar tiempo para leer, sacar tiempo para poderse sentar, porque parte de lo que a mí me gusta hacer es, a mí me gusta ver las cosas de un nivel macro y sentarme con un lapicero y poder planificar. Yo soy muy de escribir. Ujú. Me dicen que soy médico porque yo tomo notas y me gusta a mí escribir y planificar a nivel macro, porque si la cosa, o sea, tú te metes mucho en lo micro, en los detalles y no ves a nivel macro, te pierdes en los detalles. Entonces, eso de administración de tiempo es algo muy importante, tú poder sentarte y poder tomarte un momento. Y sí, no es fácil. Hasta responder que te pasa a ti. Hay gente que me agarra en la calle y me dice, mira, te escribí, no me pudiste responder. Y yo le dije, miren, hay veces que en el carro me siento y comienzo a responder mensajes, pero sí, eso del manejo del tiempo. Si alguien se pone a dar un cursito de eso, le va muy bien aquí. Háblame entonces cómo tú recargas la energía, porque obviamente tú tener tanto sombrero es desgastante. Sí, obviamente sacamos tiempo para recargar energía, pero llega un punto, o sea, llega un punto que tú necesitas en verdad cierto descanso de todo para después volver de nuevo a la Sí, carga. mira, a mí me gusta mucho la lectura. Eso es, Ok. digamos, a donde yo recargo más energía. Bueno, no es... para mí la lectura es lo primordial, en el sentido de que ahí yo soy muy curioso y eso es parte de lo que me ha llevado a donde estoy hoy en día. Y esa curiosidad para mí verse en todo. Entonces a mí me gusta mucho leer libros diferentes. Yo intento siempre tener un libro conmigo, pero es imposible porque, mira, tú no vas a tantas cosas. Pero para mí la lectura es sin lugar a dudas uno de los vicios más concretos. Y ahí yo puedo recargar energía. Y ahí yo puedo realmente también informarme. Me gusta mucho, yo soy muy filosófico, me gustan mucho los viejos clásicos y me gustan mucho las biografías. Y ahí también puedo, una vez se tiene que leer grandes biografías para Ujú. entender qué tan pequeño uno es, entender qué tan pequeños son nuestros problemas. A veces que uno se sobredimensiona los problemas y después uno toma una biografía y uno entiende que realmente algunos de los problemas que uno tiene son pequeños. A veces que uno se crea un mundo en su cabeza. Y yo soy muy creyente en esa filosofía estoica de una vez echarse para atrás y uno entender el panorama amplio. Y para mí las biografías son excelentes para eso, para uno poder entender que los problemas que uno ve que son tan difíciles, pueden que lo sean, pero no son algo que te van a devorar. Ujú. Mira, yo te encontré en la revista Mercado, en el 40 Under 40. Ujú. ¿Qué significó eso para ti? Mira, fue un grato honor. Fue un grato honor.
Yo este año, bueno, en el 2024 creo que fui el más joven en el listado Más joven. y fue un grato honor. Yo hace 3 4 años, siempre digo, tú no sabes dónde la vida te va a llevar en ese sentido. Y la vida a mí, de una manera muy interesante, me continuó dando oportunidades. Y esa es una de las que agradezco mucho, porque fue un reconocimiento que de verdad para mí fue muy especial. Y también el reconocimiento que me hizo la alcaldía y todos los demás. Porque para mí, además de ser un reconocimiento propio, es un reconocimiento de la labor que hacemos Exacto. como entidad. ¿Tú quieres hablar un poquito del Grupo Gallium? Sí, podemos hablar. Háblame de. Mira, y también el tema interesante del Grupo Gallium es que nosotros lo que básicamente nos enfocamos más que nada es en aperturar mercados nuevos. Trabajamos mucho particularmente de la mano con poder traer misiones comerciales del extranjero a República Dominicana y viceversa, llevar a la República Dominicana a otros países. Yo tengo una visión muy concreta sobre el Centroamérica y el Caribe, porque República Dominicana, lo queramos o no, está en Europa muy bien posicionada, pero cuando vemos, por ejemplo, nuestra consolidación de la presencia en Centroamérica y el Caribe, no es tan buena. Entonces, en el Caribe, por ejemplo, la República Dominicana tiene que jugar un rol más primordial, que usualmente no lo hemos jugado porque nos vemos más como un país, digamos, centroamericano. Ujú. Pero en Centroamérica también, a donde hay oportunidades muy interesantes. Yo estaba en El Salvador hace 2 meses y tengo que decir que ahí hay oportunidades y en todo ese flanco de países centroamericanos hay oportunidades muy interesantes. Y a veces que República Dominicana no lo ve porque nos encontramos tan enfocados con Estados Unidos, Exacto. Europa, a veces China, que es un tema completamente diferente, pero estamos tan enfocados en esos 3 panoramas que no vemos a veces esas oportunidades que hay en Sudamérica, en Centroamérica y en esos países que tienen habla hispana, que son países que tienen un perfil similar al nuestro y que son países que son economía muy similar a la de nosotros, pero en eso también está el éxito, en la República Dominicana poder encontrar nichos ahí adentro. O sea que sí, nosotros no, nos hemos enfocado mucho en Grupo Gallium en eso, en poder aperturar mercados nuevos, poder interconectar negocios interesantes a nivel mundial y poder buscar otros mercados. Por ejemplo, ahora mismo estamos con la India, que es un mercado interesantísimo. La India es un mercado, digo, es el futuro, el Ujú. país de mayor crecimiento en población a nivel mundial. Ahora mismo tiene un contexto interesante, pero hemos trabajado mucho para poder llevar esa presencia dominicana hacia allá y viceversa. Ok, entonces Grupo Gallium es básicamente lo que está haciendo en la Eurocámara, pero a otros países. A otros países, lo que estamos buscando es aperturar otros países que también entendemos que fueran interesantes. Ok, y crear esas mismas relaciones también. Exacto. Entonces, ¿cuál es? Aquí una pregunta personal para ti. Yo sé que tú no tienes una planificación muy lejana, pero tú tienes que tener algún sueño ahora mismo que tú quieras cumplir. ¿Hacia dónde tú estás Sí, trabajando? mira, yo particularmente, bueno, yo lo que he estado haciendo durante los últimos años es preparándome. Yo pienso que la preparación es la madre del éxito. Yo parte de los éxitos que he tenido ha sido porque siempre le he dado mucha importancia a la educación. Yo, por ejemplo, ahora me voy en agosto a hacer un máster en Georgetown y básicamente lo que estoy trabajando es para formarme cada día más y poder seguir contribuyendo a nivel nacional. ¿Estamos viendo algún posicionamiento político a largo plazo? Por ahora no, me tienen a No. mí, la Eurocámara me tiene a mí comprometido. Pero tú sueñas con eso ya luego de que termine la gestión pasada, una etapa ya más. Por ahora no, pero quizás en el futuro. Uno no puede cerrarse a nada. Exacto. Uno no puede cerrarse a nada, pero ahora mismo lo que yo estoy más enfocado en sector empresarial, en el sector gremial, en contribuir desde otros gremios. Y yo me siento muy honrado porque realmente hay veces que, mira, algo que no discutimos y sí digo mucho es la humildad. La humildad es muy importante. Y hay veces que uno no puede permitir que el ego se le salga del control. Y hay veces que uno tiene que jalarse la oreja y decirse, mira, eh, al final del día es importante uno siempre mantenerse centrado. Y parte de lo que para mí ha sido muy loable y lo que me siento muy honrado por es las oportunidades que me han dado. Porque realmente tengo que decir desde la Eurocámara hasta la Cámara de Comercio Dominico-Belga, hasta el Consejo Económico y Social del Ayuntamiento, hasta el CNFC, todas las otras organizaciones que yo dirijo,
a mí me han dado oportunidades que son increíbles. Entonces yo siempre digo que a donde yo voy me gusta retribuir y me gusta realmente dejar un precedente. ¿Las oportunidades son una consecuencia de la preparación? Mira, yo diría que las oportunidades son ese momento en que se conecta el talento, la coyuntura y la preparación. Porque si te digo a ti mi experiencia particular, mi éxito ha sido que yo realmente entendí en un momento primordial que en la vida había que tirar para adelante. Y yo asumí el reto y comencé así como te digo, cogí el teléfono y hice llamadas, me puse de fresco. Yo me acuerdo que yo una táctica que utilizaba antes, yo hacía cold emails. Me presentaba, mira, tal y tal cosa, soy ya Marco Pou, tal y tal, acabo de ser electo, tal y tal cosa. Y eso me funcionó, más de lo que piensas. Y yo fui aprendiendo de que en la vida hay que ser siempre fresco. Y uno tiene que asumir oportunidades y nunca tenerle miedo, primero al éxito y segundo entender que la dinámica del éxito es uno siempre tomar riesgos. El riesgo es parte y entre más miedo te da, mejor. Ahí es. Ahí es. Entonces, ¿cómo tú manejas o superaste el miedo al fracaso o el miedo al rechazo? Yo pienso que el miedo al rechazo es lo más fuerte que hay. No al miedo al fracaso, porque todos hemos fracasado en la vida. Pero el miedo al rechazo es lo más fuerte que hay. Y yo he aprendido que en la vida uno tiene que primero enfrentar el miedo. Yo cuando veo que me da algo miedo, lo hago. Porque en la vida uno tiene que entender y aprender que nada da tanto miedo o es tan peligroso como uno en su cabeza se arma el muñeco. Así que yo he aprendido que en la vida uno tiene que enfrentar lo que le tiene miedo. Y eso he hecho. Y en cuanto al miedo al rechazo, yo eso lo vencí rápidamente. Porque yo, cuando fui desarrollando el momentum, que para mí es muy importante, en las actividades que tenía, me fui dando cuenta de que, mira, eso que yo le tenía miedo antes, me di cuenta que era nada. O tal persona que yo veía como intocable, para nada. O tal. Yo siempre digo que una de las cosas que a ti te centra mucho en el mundo es tú sentarte en una mesa con otra persona y darte cuenta de que esa persona que tú quizás veías y tú decías, bueno, no, tiene la misma característica que tú. Y fue como tú, un joven inquieto que tiró para adelante, que le daba miedo a algo y lo hizo. Y para mí eso es importantísimo. O sea, que normalmente es una ilusión lo que uno tiene. Exactamente. Yo siempre digo a la gente, hay veces que superar el miedo al rechazo es lo principal. Y uno entender, y también entender que eso es parte de la vida, y que uno va a fracasar mucho. Pero el que tiene éxito, fracasa mucho. Nadie que tiene éxito tiene una vida sin fracasos. Yo he fracasado muchísimos. Y mi regla es siempre 5 minutos y después uno continúa hacia adelante. Y 5 minutos y lo que falta ahora también, lo que viene, lo que está por venir, porque tú solamente tienes 27 años. Exacto, exacto. Pero sí, yo tengo que decir que parte de lo que agradezco también mucho de la vida ha sido mentores que he tenido en el camino, que me han dado mucho, me dan un voto de confianza. Y me han reconocido. Y reconocieron en mí aspectos que yo no conocía en mí. Fueron actores que realmente me empujaron en un momento determinado. Me empujaron a yo tener una voz propia, me empujaron a yo tener un liderazgo, pero también me reconocieron. Cuando vieron eso, dijeron, miren, eso es méritoso, eso tiene que ser reconocido. Y esos mentores que te ponen la vida al frente son muy importantes porque esos mentores son quienes, y particularmente cuando tú eres joven. Ujú. Yo cuando entré en esto tenía 23 años de edad. Yo soy joven ahora, antes era más joven. Entonces, cuando yo entré en esto, yo era un muchachito. Ujú. A tal nivel de que yo me acuerdo que cuando comencé esto, yo no solía hablar en las mesas. Era un taller de porque yo decía, óyeme, yo soy un chamaquito de 23 años. Y fui perdiendo. Me acuerdo yo que la vida me dio, para que veamos cómo es la vida. Teníamos una reunión en ese momento con la vicepresidenta de la República. Eso fue hace varios años. Y en ese momento, el presidente anterior, que no pudo asistir, que no pudo asistir en ese momento, me llama y me dice, mira, tú vas a tener que hablar. Y la vida te pone a ti en situaciones las cuales son difíciles y tú tienes que lanzarte y darte cuenta de que nada es, y que tú tienes una voz propia y que esa voz propia, y que al buen dominicano no puedes resolver. Y después que tú te lanzaste, chequeaste, y dije, oh, pero tú no
para No, nada. Raimundo. Me di cuenta me di cuenta que uno puede resolver. Me di cuenta que uno tiene el talento, tiene el contenido. Eso es importante, sí, prepararse. La preparación es importantísima. No es uno ir a improvisar, pero que si tú tienes la preparación, tienes el talento, Te fuiste. te fuiste. Hermano mío, no tengo cómo agradecerte que tú hayas cruzado por aquí el día de hoy. En verdad es una inspiración tenerte y son muchos aprendizajes que yo me llevo. Eso de capitalizar la oportunidad de ser un freco, de lanzarte y de no meterte en tu propia cabeza, de que muchas veces tú pones la problemática más grande de lo que es y tú lo que tienes que hacer es solamente lanzarte para tú darte cuenta que el agua solamente te da por la mitad. Exacto. Así que gracias de verdad. No, a ti y muchas felicidades. Yo pienso que este tipo de podcasts son los podcasts que realmente valen la pena. Porque pienso que a veces en la vida nosotros nos enfocamos tanto en lo superficial, pero realmente en uno poder entender aquellos... Mira, yo soy muy seguidor de los grandes sujetos históricos. Y para mí este tipo de conversaciones son interesantes, porque hay veces que uno se ahoga en un vaso de agua, pero uno tener esa visión macro y uno poder entender cuál fue la travesía del otro es muy valioso. Así que muchas felicidades. No, gracias. Esperemos que podamos seguir el contacto porque yo en verdad estoy eager de que si tú estás ahora mismo a los 27, yo imagino dentro de 10 años. Veamos, gracias Vamos a por el ver. voto de confianza. Bueno, gracias por todo. Mi gente, esto fue In Pursuit of Greatness Podcast. Bye bye.